Buenos días a todos y todas. A nombre de la Biblioteca Nacional del Perú les hacemos llegar nuestro saludo rumbo al Bicentenario y también al Bicentenario de nuestra institución. En esta mañana estamos muy contentos de poder celebrar la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de 30.693 placas de vidrio de la colección Curret. Es una colección amplísima, colección que se encuentra en la Biblioteca Nacional. eh, y bueno, luego de varios meses de trabajo técnico, incluso dentro del contexto de la pandemia, pero dicho ese paso también, luego de años, ¿no?, de haber gestionado esta colección, hoy nos placemos con tener esta declaratoria dándole la relevancia que significa la colección Curret y también darle una protección a este tipo de patrimonio. Esta mañana tenemos este conversatorio Memoria y Fotografía en el Perú, la colección Curret como Patrimonio Cultural de la Nación. Y tenemos una mesa bastante interesante de personas calificadas precisamente para poder comentar la importancia de la colección Curret. Y bueno, entre ellos vamos a tener a Hermann Schwarz, todos son muy conocidos, luego haremos las presentaciones propias de cada uno, a Francesca De Neri, Andrés Garay, Isabel Tuzán. Y para iniciar esta mesa, vamos a tener las palabras del director de la Biblioteca Institucional, doctor Ezio Neira, quien bueno, nos dará una presentación y sus palabras de bienvenida para celebrar nuevamente la declaratoria de esta importante colección. Por favor, doctor. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias por el pase y bienvenidos también tanto a las personas que me acompañan en la mesa, a Germán, a Andrés y también a Francesca y a Isabel por sumarse a esta conversación sobre un archivo tan importante para el país, tan importante por supuesto también para la Biblioteca Nacional. Yo también estoy verdaderamente muy deseoso de escuchar los comentarios, las impresiones acerca de la importancia de este archivo, pero también acerca de la trayectoria de este archivo, ¿no? Porque en efecto es un archivo que lleva ya varias décadas en la institución, es un archivo que ingresó a la institución bajo la gestión de Juan Mejía Vaca, de tal manera que lleva ya varias décadas y en esas décadas pues ha sido un archivo que también ha pasado por diferentes etapas de conservación, diferente calidad en cuanto a la conservación, en cuanto al resguardo, pero también diferentes etapas, uno podría decir, en cuanto a la puesta a disposición de este archivo a la ciudadanía, ¿no? Hay en ese sentido también algunos hitos en la historia de este archivo y uno de ellos es sin duda cuando este archivo entra ya a una etapa de digitalización y se pone a disposición de la ciudadanía, digamos, como uno también de los hitos, repito, de la historia de este archivo, porque este archivo, como el resto, pues por supuesto, de nuestras colecciones, ¿no?, que resguardamos en la Biblioteca Nacional y siempre lo digo y quiero también aprovecharlo a repetir esta vez, ¿no?, que si bien, por supuesto, la colección Curret es resguardada por la Biblioteca Nacional, debemos entenderla de todas formas como una colección que es de todas y de todos los peruanos, ¿no? Y para eso es muy importante también para nosotros dar a conocer los materiales que tenemos, ¿no? Dar a conocer las colecciones, los archivos, los materiales que resguardamos con ánimo justamente de que al conocerlos se les pueda también valorar más, reconocer más el valor cultural, el valor simbólico de los materiales que guardamos y en particular en este caso con la colección Curret que recientemente más de 30.000 placas han sido pues reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación. En la actualidad también debo decir que la colección Curret ha sido muy importante para varios procesos que venimos desarrollando ahora, en particular dentro del eje de acceso a la información y a la cultura, ¿no? Y por ejemplo, una de las nuevas colecciones que estamos desarrollando en la Biblioteca Nacional dentro de la editorial lleva como nombre Imagen y Memoria, y ahí estamos publicando una serie de álbumes en formato cuaderno, en formato postal, ¿no? Y justamente pues, las fotografías de la colección Curret son una fuente inagotable para seguir publicando, ¿no? Se vienen algunos libros, por ejemplo, dedicados a la moda
en el siglo XIX peruano o a los deportes, ¿no? Pero así como es temas, pues hay una infinidad de temas que esta colección permite, el conocimiento social, cultural de una época, ¿no? Cuestiones sobre las que seguramente también van a hablar ahora en breve los expertos y las expertas. Así que yo simplemente tengo pues palabras de agradecimiento también para el equipo dado por Gerardo, la Dirección de Protección de las Colecciones, a los equipos que dentro de la Dirección de Protección de las Colecciones han trabajado tan, digamos, concienzudamente y con tanta emoción también para hacer viable finalmente esta declaración como Patrimonio Cultural de la Nación para una colección, repito, que es tan importante para el país y para la Biblioteca Nacional, por supuesto, también. Así que muchas gracias y bienvenidos de nuevo a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leccioneira. Bueno, para continuar el orden y las actividades que vamos a realizar hoy, tenemos la presentación de la doctora Francesca Negri, perdón, y ella, bueno, la doctora de Negri es doctora en estudios hispánicos en la King's College de la Universidad de Londres, fue profesora titular en el Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos de la University College London, actualmente es profesora principal en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además directora de la Maestría en Literatura Hispanoamericana. Es autora de El abanico y la cigarrera, la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, también del libro Ni amar ni odiar con firmeza, cultura y emociones en el Perú posbélico. Y esta mañana nos compartirá una ponencia titulada Género a través de la fotografía de Corret. Adelante, doctora Deneri. Muchas gracias, Gerardo. Antes que nada, quiero preguntarles si me escuchan bien porque la conexión está un poquito inestable aquí. Y si Se no escucha me muy escuchan, bien. puedo hacer una desconexión y una nueva conexión. Está bien, me avisan nomás. Entonces, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Ezio. Gracias, en realidad, a la Biblioteca Nacional por el esfuerzo que representa haber logrado que se declare el archivo Curé digitalizado Patrimonio Cultural de la Nación. Como investigadora del siglo XIX, yo vengo revisando registros, fotografías de este archivo desde hace mucho tiempo, al igual que mis colegas y estudiantes del siglo XIX. Yo diría que muchas de nuestras tesis en la Universidad Católica, pero también en la Universidad de Londres, publicaciones, artículos, libros, le deben mucho al archivo Curé por sus fuentes, como ha dicho Ezio, invalorables e inagotables. Desde el punto de vista de las relaciones de género, yo diría que una de las dimensiones mágicas de este archivo es que registra una serie muy diversa de retratos de mujeres, retratos formales, retratos escenificados, pero también hay escenas de la vida cotidiana que son muy interesantes y que dan pie para un replanteamiento, siempre un cuestionamiento de el rol de las mujeres, pero sobre todo las relaciones de género en la Lima, porque creo que Curré sobre todo se enfocó en Lima, su estudio lo instaló en Lima, en la Lima y en la Lima de las mujeres de élite en gran parte. Bueno, además de retratar a las mujeres, por supuesto que este es un archivo que retrata calles, plazas, puentes, tiendas, el Palacio de la Exposición, la Plaza de Hacho. Hay retratos de los héroes, ¿no? Los héroes clásicos de la Guerra del Pacífico, Grau y Bolognesi, por ejemplo, o Cáceres. Son los retratos que identificamos como el clásico Grau, el clásico Bolognesi. Y de efemérides desde 1863 en adelante. 1863 es cuando él llega a Lima desde París y funda este estudio. Hermann Schwarz bueno, y mis colegas Andrés e Isabel son expertos en el tema, así que no me voy a extender para
explorar a la figura de Curré, sino en términos de cuáles son los registros que nos legó para estudiar y ampliar nuestros imaginarios de género. Yo diría que lo primero que hay que tener en mente es que, en conexión con lo que acabo de decir, la representación de esta lima, digamos, entre querían ver, y esas élites eran sus clientes. Entonces, hay un enfoque en estos pasajes y paisajes limeños de la Lima en tránsito hacia la modernidad, donde la modernidad aparece como protagónica. Y esa Lima civilizada, con sus bellas plazas, tiene también, de la que los limeños podían sentirse muy orgullosos, y también, por supuesto, los peruanos en general, tiene su correlación en la serie de retratos de mujeres que que registró Curré. Eran mujeres, como les digo, de todo estatus, mujeres racializadas, mujeres blancas, mujeres de élite, mujeres pobres, pero sobre todo lo que yo he visto ha sido un registro muy amplio de las mujeres de la élite criolla, ¿no? Mujeres que aparecen retratadas siempre a la moda, una moda muy sofisticada, francesa, inglesa. Recordemos que fue en el siglo XIX que en Europa en realidad se establecen y se fijan los principios que van a perdurar como los principios de la ideología de género, que todavía hoy no rigen, ¿no? Dentro de un binarismo que atribuía a las mujeres una serie de virtudes y capacidades innatas y les asignaba un lugar bastante diferenciado en el espacio privado, siempre tutelado de la familia. Eso es lo que retrata Curré. Además, hay que pensar que Curré, o sea, no solamente desde su mirada masculina, sino también desde su mirada de fotógrafo parisino. Entonces, en sus registros vamos a ver una construcción de la femineidad, de lo que se imaginaba como femenino en esa época, desde una mirada masculina europea, en la que sin embargo van a dialogar, además de los estereotipos de género europeos, también los estereotipos de género peruanos. Y creo que es ese intercambio el que verdaderamente hace de este gran registro un registro lleno de preguntas y de preguntas inquietantes que recién hoy, con el archivo completo, vamos a poder comenzar a explorar con mayor detalle. Entonces, las mujeres a las que las fotografías, los registros a los que he tenido acceso, sobre todo están representadas en su calidad de madre, de esposas, y podría además retratadas como objetos de placer visual, ¿no? Es decir, ellas están ahí, están registradas para ser miradas, para ser admiradas además como representantes de eso que los limeños imaginaban que era el Perú civilizado. En este registro aparecen, por supuesto que no he visto las 30.000 placas, pero de lo que yo he visto desde hace muchos años vengo indagando en este archivo, aparecen, bueno, pues las mujeres con sus hijos, con sus esposos, siempre en jerarquía de posiciones, ella de pie, él sentado, aparecen con sus criadas, con amigas, tomando el té, tocando el piano. Aparecen niñas, por ejemplo, jugando con sus muñecas. Hay una composición que estoy casi segura que es de Curré, que tiene como título Flores Peruanas y que representa a un grupo muy grande de mujeres
una composición muy estilizada, vestidas de blanco, con sus rostros muy blancos, son mujeres de la élite criolla, con flores en el pelo, con tocado, algunas con coronas de rosas, a la moda, ¿no? Porque hay mucha moda aquí. Pero lo que se despide de esta composición floral de mujeres es ese ambiente frágil, suave, ligero, que mientras que estaba pensando en esa intervención, pensaba en la insoportable levedad del ser de Kundera, ¿no? Porque hay una insoportable levedad en esta representación en los registros de Curré, y que además van a ser luego evocados por los semanarios más representativos de los grupos de mujeres criollas, tipo La Bella Limeña, ya el título nos dice mucho, ¿no? O Las Bellas Hijas del Rímac, en fin. Ahora, además de estos registros de mujeres a la moda y de mujeres en su glorificación femenina según la ideología de la época, hay novias, por ejemplo, vestidas de negro. Eso es muy interesante, las novias de la guerra, ¿no? Como sabemos, durante la ocupación chilena, las mujeres peruanas se casaron de negro y Curré las registra. También hay alegorías patrióticas en las que las figuras centrales son las mujeres, portando estandartes, portando banderas. Muy al estilo, pues, de la Marianne francesa, ¿no? No al estilo porque la Marianne francesa aparece, no precisamente al estilo porque la Marianne francesa aparece con mucho movimiento. Estas son más bien alegorías de estudio, más bien encasillación, a veces algo tiesa, pero estas son, aquí hay una transposición, pues, ¿no?, de la ilustración, de las ideas de la ilustración francesa al ámbito peruano, representados en las mujeres. También aparecen mujeres muertas. Era común en la época los retratos post-mortem, pero lo interesante de las mujeres muertas es que los que yo he visto, a los que he tenido acceso, son mujeres, son cadáveres adornados con flores y con tules, siempre dentro de esta levedad del ser femenino. Yo diría casi hasta que son cadáveres exquisitos. Y finalmente también hay registros de tapadas, que en realidad cuando aparecen estos registros, que es después de la guerra, sabemos que ya no había tapadas en las calles de Lima, así que estos son registros, son puestas en escena, son registros escenificados por Curré o por sus ayudantes. Yo me imagino que el estudio fue creciendo porque tuvo gran éxito y que al final pues habría muchas de las fotografías que eran hechas por sus asistentes. A veces me viene a la mente la pregunta de si habrá tenido asistentas, tanto en el registro de imágenes como tal vez en el revelado, ¿no? Ya en Europa sabemos que había asistentas y fotógrafas, siempre en, digamos, en un segundo círculo, pero que estaban ahí, ¿no? Creo que me falta poco tiempo, pero no puedo dejar de mencionar que Curé también les tomó su retrato a la primera generación de mujeres ilustradas, a Clorinda Mato, a Mercedes Cabello, a Teresa González de Fanning, a Zoila Aurora Cáceres, y retratos siempre son escenificados con símbolos que representan esa profesión a la que estaban ingresando las mujeres. El libro, por ejemplo, ¿no? O el atril, los anteojos, ¿no? Hay un enfoque en eso que asociamos de manera estereotipada a la actividad intelectual. Entonces, este registro se lo debemos a Curré. Sin él y su equipo, no tendríamos en realidad imágenes visuales de nuestras escritoras, que hoy son tan familiares. Hoy es imposible que un peruano o una peruana, digamos, en su generalidad, no sepan identificar a Clorinda o a Mercedes. Quizás estoy siendo un poquito optimista, porque un día me tocó entrar a un aula Clorinda Mato de Turner, pero el retrato era de Curré y de Mercedes Cabello, no era de Clorinda. Bueno, también si las mujeres son registradas como las otras
leves, frágiles y bellas, que están ahí para ser admiradas como parte de esta utilería de la civilización peruana. Esto es muy importante, ¿no? Este afán por ingresar ya al ámbito de la civilización occidental, y esto aparece claramente en el archivo de Curré. Pero aparte de ese registro de las otras civilizadas, que eran las peruanas, digamos, las criollas y las intelectuales, aparecen también las otras de las otras, que son las mujeres del mundo popular, las mujeres racializadas, las mujeres, si están en el ámbito familiar criollo, aparecen como criadas, y es bien interesante porque, o como amas de leche, porque en estos registros ellas aparecen prácticamente tapadas, ¿no? Como una capucha, pero que están ahí en el trasfondo, pero sin una identidad propia, solo como una figura de sostén. Pero también aparecen ellas en retratos solas, pero siempre me da la impresión de que representando la contraimagen de lo que el Perú criollo soñaba ser en ese momento, el país civilizado. ¿Por qué digo eso? Porque son imágenes exotizadas de mujeres mulatas, de mujeres indígenas, por ejemplo, rabonas, que aparecen ahí con sus mantas, con su vestimenta local, muchas veces con algún elemento que da cuenta de su pobreza, ¿no? Alguna vestimenta muy raída, y que la podemos contraponer al esplendor de la serie de mujeres criollas a la moda con las que comencé a hablar. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, Ya, entonces bueno, nada más que terminar haciéndonos las preguntas que nos suscita este archivo, que es, sabemos que los estereotipos resultan de representaciones omitidas o censuradas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué nos mostrarían esas representaciones censuradas, esos registros censurados, ¿no? Y finalmente, ¿cómo es que estas imágenes creadas por Curré, construidas por Curré, han impactado en los imaginarios visuales locales sobre la modernidad y sobre las mujeres y las relaciones de género? Muchas gracias al público, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por esta invitación. Muchas gracias a usted, doctora Francesca. Bueno, vamos a continuar. La doctora Francesca, bueno, nos va a tener que dejar entre un momento seguramente por unas actividades que nos comentó. Pero igual agradecemos por darse el tiempo dentro de la agenda tan recargada para estas fechas y, bueno, para compartir con algo tan valioso que es para nosotros, ¿no? El archivo Curré, como ya he mencionado, tiene que ver desde muchos roles, ¿no? Hay muchos aspectos, estereotipos, representaciones, en fin, hay muchos aspectos que todavía quedan, incluso también por seguir estudiando y trabajando, y este es uno de los objetivos de la Declaración de Patrimonio, ¿no? Darle la seguridad y el reconocimiento a este tipo de bienes para que se puedan siempre poner al alcance de toda la ciudadanía. Bueno, para continuar, vamos a tener ahora las palabras de Hermann Schwarz. Él es un destacado fotógrafo e investigador peruano de la historia de la fotografía en el Perú. A inicios de los años 70 estudió pintura en Bellas Artes, posteriormente se especializó en fotografía en la Universidad San Luis de Missouri. Sus retratos de artistas y de intelectuales han recibido especial reconocimiento por parte de los diversos críticos. Destacan sin duda los retratos de los miembros de la llamada generación del 50. Es autor del libro Estudio Curré, Historia de la Fotografía de Lima, y en esta oportunidad nos hará un derrotero del Estudio Curré, a quien agradecemos también por el tiempo en esta actividad. Adelante, doctor Germán. Su audio, por favor, disculpe. Ok, muchas gracias, Gerardo. Bueno, se planteó un tema que yo pensé que lo podía controlar, pero el material que tengo, que traté de acopiar para poder hablar y mostrar imágenes, que creo que es lo importante cuando uno habla de un estudio o un fotógrafo, en fin, es ver sus imágenes. Y fui dejando algunos temas que había tratado en el tiempo, ya que creo que el archivo de Curré le pone un rostro a la segunda mitad del siglo XIX,
y un tercio del siglo XX, a pesar de que hubieron dos administraciones, digamos, bien reconocibles. Sin embargo, la historia, se pueden contar muchas historias, así como se pueden tocar muchos temas a partir de este... Recording in progress. De este archivo tan contundente, digamos, tan amplio, ¿no? Es un estudio que tuvo una vida de cerca de 72 años y a ver si de repente empiezo a compartir aquí es donde llegó Eugenio Curret a trabajar el año 1861 en el estudio de Sociedad Fotográfica Manurí. Acá es una cosa, la imagen es interesante, es una tarjeta de visita del estudio Manurí, donde vemos el segundo piso, cómo los balcones tradicionales limeños han sido convertidos en una especie de una caja de cristal. Evidentemente ahí estaba el estudio, probablemente las teatinas arriba también proporcionaban bastante luz, porque era la luz natural la que se usaba en la fotografía en esas épocas, y el producto principal que promocionaban los estudios era el retrato, y en ese sentido Manurí, Curret, en fin, Garreau, todos los estudios proporcionaban sobre todo ese producto. Curret está cerca de un año con Manurí, con el hermano que, tras leer la semblanza que hace Isabel Tausín sobre Aquiles, el hermano de Eugenio, termina siendo él el cerebro, es 10 años mayor que Eugenio, tiene mucha más experiencia, porque siempre se le nombra solamente como el administrador, y probablemente es el que empujó de alguna manera a Eugenio a meterse en la fotografía. Tal vez después Isabel nos pueda hacer un alcance mayor de esta. Esta es una imagen en tarjeta de visita, ¿no? Son unas imágenes de 6x9 pegadas sobre un cartoncito gruesito, donde están los datos estamos viendo el anverso y el reverso de las primeras tarjetas de visita del estudio Manurí. Tras el aviso de la salida de Curret del estudio de Manurí, tiene que ponerse las pilas Manurí y consigue ser corresponsal del estudio Nadar, que es el fotógrafo de moda de Francia, en Europa, en realidad es muy conocido a nivel mundial, por sus retratos de un estilo distinto a los demás. No usaba fondos decorados, ni muchos muebles, nada, prescindía, era un fondo, digamos, neutro, generalmente oscuro, y estaba más pendiente de la expresión del retratado. Esta es una fotografía temprana de Manurí, ya usando el logotipo de la N de Nadar en la parte delantera, y en la posterior también está la firma, ¿no? Esta es una imagen temprana, como digo, del año 63-65, el conflicto con Chile, con Bolivia no había comenzado, la guerra del Pacífico todavía no había iniciado, ¿no? Obviamente. Inclusive no había sucedido todavía el combate 2 de mayo.
Este es el anverso y reverso otra vez de las imágenes. Usa el escudo francés en esa época, Manoury. Y aquí un poco para explicar en qué consistía la corresponsalía, ¿no? La corresponsalía era un acuerdo con el estudio Nadar para proporcionar imágenes para la prensa, para el estudio Nadar en París, y para que pueda ser entregada a la prensa también como fuente de grabados en esa época. Y esto es algo importante, la gente no tiene conciencia de que a pesar de que la fotografía aparece con el daguerrotipo del 39, digamos, no se encontró una manera para poder convertir la fotografía en una imagen que pueda ser impresa. La fotografía tenía que ser tomada como base para un dibujo. En este caso, por ejemplo, el retrato que se conoce que le hace Manoury es un post-mortem, probablemente esa es la imagen que mandan a París y es publicada en el Mundo Ilustrado, en vivo y como un grabado, ¿no? Generalmente tallado en madera, y así es representada las imágenes. Esta es otra imagen donde dice que los funerales del presidente San Román, a partir de una fotografía de Manoury proporcionada por Nadar. Entonces, en esto consistía, digamos, el beneficio, digamos, de usar el logotipo de Nadar, que, digamos, la gente en Lima estaba muy pendiente de la moda francesa, habían varios negocios de ropa francesa, de la moda francesa en Lima, y acá la gente de sociedad, las señoras de sociedad estaban muy a la moda. Entonces había una conciencia, digamos, de la imagen como una representación que iba a ser convertida en dibujo digamos, no existía la tecnología apropiada para convertirlas en fotolitos, digamos, imágenes imprimibles. Estos ya son los problemas que hay con los españoles cuando toman las islas de Chincha, alrededor de 1864, cuando vienen con la armada, digamos, española, pretendiendo cobrar una deuda por haber perdido las colonias al Estado peruano, y por ese fin, digamos, ellos toman las islas de Chincha y empiezan a vender guano ellos mismos, lo que genera una animadversión, digamos, y Manoury manda un dibujo de oficiales españoles que se ocultan dentro del consulado francés, y los peruanos, digamos, que los representan como piratas, digamos, ¿no? Como una horda así, disparando a un ambiente donde hay una mujer, niños, y esto provocó un rechazo de la prensa. El Comercio publicó en prosa, perdón, una especie en verso, un poema dedicado a Manoury, diciéndole la vela verde, titulado Infamia. Él se retira del estudio Manoury, Eugenio, y se va con su hermano Aquiles y fundan la Fotografía Central, Curret Hermanos, en donde fue el antiguo negocio familiar, en donde está todavía el edificio, un edificio que no corresponde a la época de Curret, pero que antes se llamaba la Mampara de Bronce y pertenecía a la familia de Curret, que estaba ya en Lima sentada tiempo atrás, ¿no? Este es un aviso ya del 9 de marzo, y hablan de que están ya
abierto, digamos, el negocio, ¿no? Recientemente, probablemente en los finales de febrero o inicios de marzo. Este es Eugenio. Solemos llamarle autorretratos cuando el mismo fotógrafo, vemos una fotografía del mismo fotógrafo. Esto de las fechas de nacimiento y su muerte se debe a una investigación de Isabel Tautausin. Hasta ahora no sabíamos cuándo había nacido y menos cuándo había muerto, porque la fecha más o menos usábamos desde el 39 hasta el 41, más o menos eran las fechas que se usaban. Esta es la fecha exacta de su nacimiento y muerte. El año pasado se cumplió un centenario de su muerte. Y bueno, eso es un aviso, era común, los fotógrafos anunciaban en los medios para que vengan los clientes. Este fue el punto de partida, digamos, del profesor McElroy, a quien debemos los estudios de la fotografía del siglo XIX, ¿no? Él sentó las bases, una tesis pionera, muy consultada por los que nos interesamos en la fotografía de esa época. Es una foto interesante, esta foto es del álbum República Peruana, tomada desde la torre de San Agustín, torre que ya no existe, ¿no? Porque la tuvieron que derribar por la cantidad de balazos que le habían metido, tantas revueltas, guerras civiles hubieron en Lima en el siglo XIX, que se debilitó por los balazos y se tuvo que derruir, pero desde ahí fue tomada la foto. Vemos la Plaza de Armas, y aquí hay un detalle interesante, que es la fotografía central, el estudio de Curret, a la mano derecha, abajo. Vemos pues que no es el Palacio Art Nouveau que conocemos ahora, ¿no? Digamos, que fue construido ya con la administración de Urey. Un tema interesante, por ejemplo, que abarca esta etapa primera del estudio Curret, es el viaje que hace Eugenio a la Polinesia. Es un viaje largo, es un viaje que le toma varios meses, en un momento en que está saliendo su estudio, digamos, abierto hace poco. Y esto también nos dice mucho acerca de cómo estaba constituido un estudio con no solamente el fotógrafo, que podría ser el dueño o no, y tenía pues asistentes, fotógrafos muy capaces de hacer el trabajo con el estilo, con la visión, con los elementos, con la luz dirigida de tal forma como lo había indicado, digamos, el jefe del estudio, ¿no? El viaje a la Polinesia, a las Islas Marquesas, a Tahití, tiene un propósito, por supuesto, y era capturar imágenes de los polinesios que vinieron atraídos al Perú, que fueron traídos a la fuerza al Perú para los trabajos que ya no podían hacer pues el esclavo de origen africano. Este es un texto, una foto de Curret, un texto de Horas de Lucha de González Prada, donde dicen: ellos diezmaron al indio con los repartimientos, las mitas, portaron al negro para hacerle gemir bajo el látigo los caporales, ellos devoraron al chino dándole un puñado de arroz por 10 hasta 15 horas de trabajo. Ellos extrajeron de sus islas al Kanaka, que son los polinesios, como eran conocidos, son conocidos en el mundo en realidad, para dejarles morir de nostalgia, miren ustedes, en los galpones de las haciendas. Y ellos pretenden introducir al japonés en una época en que había una inmigración de otro tipo desde el Japón, ¿no? Acá está Ramón Castilla, que es el que dicta la abolición de la esclavitud en el 54, y esto fue una promesa de elecciones, qué sé yo, para conseguir llegar al poder cuando estaba compitiendo con Echenique.
accede a pagar 400 pesos a los hacendados por los esclavos africanos para que sean liberados. Pero antes, bueno, y el dinero, por supuesto, sale del dinero de las exportaciones, ¿no? De las arcas fiscales. Aquí aparece Domingo Elías, otra foto de Curret en tarjeta de visita. Las tarjetas están en varias colecciones, los presidentes, en fin, eran coleccionables en un formato muy popular que en esa época se repartían, digamos, intercambiaban con las personas, ¿no? Como una tarjeta de presentación. Este es un terrateniente, político, antiabolicionista. Había convencido en el Congreso pasó una ley que permitía la contratación de la mano de obra china para el trabajo en las Islas Guaneras, la agricultura y el servicio doméstico. Empezó el 15 de octubre de 1849, un mes antes de promulgada la ley, o sea, un importador, un político bastante, un terrateniente bastante agresivo, digamos, ¿no? La inmigración se tiene que suspender por los maltratos que sufren los colonos al llegar a Lima, la libertad a los esclavos de origen africano, las leyes que protegían al indígena peruano y el corte de la inmigración china incrementa el déficit en la mano de obra, y las quejas empiezan otra vez en los corrillos políticos, y se dejan escuchar en el Congreso. Logran pasar otra vez por presión de estos políticos, pero Castilla no promulga la ley para otra vez importar colonos, y ahí aparece un personaje irlandés, un aventurero, que tenía una concesión, había firmado un convenio con el gobierno francés para colonizar posesiones en tierras en Oceanía, y se entera de estas nuevas leyes de inmigración y de la necesidad urgente de la mano de obra en el Perú, y planifica un viaje de exploración y solicita una licencia, y se la dan. Esta licencia es por un periodo de 5 años, y simplemente tenían que tener un contrato firmado. Por cosas del destino, el capitán para en un atolón, en Tongareva, al norte de las Islas Cook, para estudiar las posibilidades comerciales explotables, ¿no? Pepinos de mar y concha perla, y un nativo, un felipillo, le comenta que había partido una nave llevando con 130 isleños para trabajar en unas plantaciones de caña de azúcar, café y otros productos en Tahití, por un contrato de 2 años. En ese momento, en este lugar, en esta isla, había una escasez de alimentos por una plaga que había diezmado lo que ellos comían, plátano, en fin. Y en 9 días reclutan 253 nativos. Estos colonos fueron vendidos en el Callao a 200 pesos por los hombres, 250 las mujeres, 100 los niños, y fueron registrados como pago por el transporte de alimentación para evitar ser acusados de trata de esclavos. Pero a la larga era eso, ¿no? Habían venido con engaños. Señor Schwartz. Sí. Sí, disculpe, estamos ya con el tiempo encima, por favor. ¿Ya estamos ya? Sí, por favor, disculpe. Ya, bueno, esto era un poco para mostrarles la composición del archivo, que es muy amplio, ¿no? Tienen ustedes en su colección también, en este álbum maravilloso, imágenes de Tahití, de Curret. Y al final el archivo, digamos, llega a la
al 35, a 1935, digamos, después de que el 92 parte Curret a París, a Francia, y se queda bajo la administración, digamos, de la familia Dubreil. Adolfo no era fotógrafo, era comerciante, pero un empresario bien podía manejar un estudio con la gente adecuada. El archivo fue entregado, según una entrevista que le hacen a la hija de Jorge Rengifo, fue entregada a dos trabajadores. La mitad fue para su abuelo, para Carlos Farromeque, Carlos Rengifo Farromeque, y la otra mitad fue entregada a un conserje, al portero, que había trabajado ahí toda su vida. El abuelo, el señor Rengifo, le compra al portero su mitad, y este es, digamos, lo que hereda la familia Rengifo. Jorge Carlos primero abre un estudio fotográfico pequeño en la avenida Girón de la Unión, en la calle Bosa, unos años, quiebra, y el archivo sufre por lo menos 6 mudanzas, o sea, esas toneladas de vidrio son transportadas hasta 6, 7 veces, hasta que es vendida a la Biblioteca Nacional el 87. Es un patrimonio todavía por verse, hay muchas imágenes que no se conocen. Esperamos con mucha atención que el archivo pueda finalmente ser completamente digitalizado, en buena calidad, y pueda ser, pues, visto y estudiado, ¿no?, por todos los interesados en la historia de esa época, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, definitivamente el archivo es bastante amplio y bueno, tiene en realidad para interpretar, volver a hacer muchas preguntas y un derrotero que bueno, acá el señor Schwartz ha sintetizado. Son 72 años de larga historia que han acompañado al imaginario del Perú, por decirlo de una manera. Bueno, para continuar, vamos a darle la palabra a Andrés Garay. Él es docente investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra en España, con la tesis publicada bajo el título de Martín Chambi, Por sí mismo. Trabaja en la actualidad en líneas de investigación sobre la fotografía en el sur andino peruano, en figuras como Max de Vargas, Emilio Díaz y los hermanos Vargas, obviamente. Ha participado en congresos de historia de la fotografía en España, Perú, Argentina. Ha publicado diferentes estudios, artículos, medios de comunicación en revistas especializadas. Y bueno, ahora nos va a acompañar con una ponencia titulada Estética en la fotografía del estudio Curret. Adelante, Andrés, por favor. Muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación. Antes que nada, quiero felicitarlos a ti, al director de la biblioteca, por haber andado estos últimos meses con el afán de lograr esta declaratoria, que realmente ha sido una muy buena noticia para todos quienes estamos interesados en la fotografía peruana. También, bueno, también quiero felicitar también al equipo, ¿no?, al equipo de trabajo que mencionó Ezio al inicio del evento, que estuvo también encabezado no, liderado también por Maribel Chamorro, que es una experta y conservadora que tiene la Biblioteca Nacional, y que trabajó con varias personas que hicieron posible justamente poder catalogar, medir, ¿no?, trabajar estas más de 30.000 placas que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Entre ellos está Grisel Serpa, Rosana Taurima, Joel Elías, Carlos Rivero, José Torres, Juan Diego Catacora, Jaime Matías, Lili Torres, y también al señor Enrique Arriola, que es un experto, me han contado, haciendo las guardas, que son los sobres que protegen cada una de las placas. Entonces, este capital humano, técnico, profesional, realmente es un trabajo que merece subrayarlo, porque también ya se inserta dentro de lo que es la historia del archivo propiamente, ¿no? O sea,
Gracias a ellos es que estamos ahorita celebrando esta noticia. Estamos, bueno, la biblioteca y el Estado peruano protegiendo el archivo Curret, y también obviamente estamos, ¿no?, acá también para lanzar unas interrogantes hacia el futuro, ¿no? El archivo no solamente hay que verlo como una actitud hacia mirar el pasado, que sí, porque ayuda mucho y contribuye mucho a la afirmación de la identidad, sino también, bueno, hay muchas preguntas que surgen de qué hacemos ahora, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, este capital humano, yo animaría también al director a plantear también la tarea de poder completar eh, el trabajo, ¿no?, de la catalogación de las que faltan, de digitalización de las que faltan para tener un trabajo ya cerrado, ¿no? Bueno, y dicho esto, obviamente ya también recojo algunas apreciaciones que ha dado Germán, ¿no? El archivo Curret tiene 7 décadas de funcionamiento, ¿no? Es un arco temporal bastante grande, es una columna vertebral, ¿no? A veces yo hago el símil como es como un espinazo del pescado, ¿no? Tienes una gran columna y muchas líneas transversales en diferentes momentos que pueden establecer diferentes logros, hallazgos, soluciones visuales, expectativas, productos, ¿no? Son 70 años de funcionamiento ininterrumpido y entre las cosas interesantes es que también vinculado a un estándar de calidad relativamente hegemónico dentro de lo que es la fotografía en ese lapso de tiempo, ¿no? De hecho, si sacamos algunas muestras de, de este periodo, vamos a encontrar la misma calidad y vamos a encontrar material para poder investigar, reflexionar y poder visualizar lo que puede haber sido en diferentes épocas. En estos 70 años el archivo funciona, vive, ofrece una calidad de fotografías en diferentes momentos, en diferentes expectativas también de la sociedad, sobre todo limeña, ¿no? Entonces, esto obviamente yo no lo voy a resolver ahora en esos 15 minutos, pero yo sí creo que aquí abrimos una línea de investigación, o varias líneas de investigación en el terreno académico de cómo hacer eh, para ir teniendo más conocimiento, ¿no?, desde el punto de vista académico, documental, sobre cada una de las etapas que puede haber constituido el estudio fotográfico. Ese estudio hay que entenderlo también, bueno, también un poco ayuda a entenderlo como una empresa cultural, ¿no? O sea, el estudio era un negocio, la actividad del fotógrafo era una actividad profesional, era gente preparada, manejaba tecnologías, ¿no? Recordemos que Eugenio venía a los 21 años de París, es más que probable que conocía el fenómeno de la fotografía que se estaba desarrollando en París, que era lo último en tecnología, con el tema de colodión húmedo, luego vendrían las tarjetas de visita, ¿no? Una serie de conocimientos tecnológicos de la técnica, de la química, y también de la propia estética como soluciones a los gustos, a la demanda de los gustos de la sociedad a la que se iba a dirigir, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este término, ¿no? Empresa cultural, porque efectivamente, ¿no?, es una empresa con fines de lucro, pero que también va a satisfacer con un producto físico, pero también una expectativa intelectual, cultural de parte de la ciudadanía, ¿no? Y para que esto funcionara durante más de 70 años, definitivamente tenía que tener un pensamiento, unas destrezas y un nivel administrativo para poder organizar todo el trabajo que suponía no solamente el estudio de la calle Mercader, Girón de la Unión, sino luego los estudios que tenía en el Callao y también creo que abren uno en Chile también. Y esa organización también demandaba el manejo, ¿no?, la dirección de personas, de operarios, administradores, artistas plásticos que complementaban la labor del fotógrafo en retoques, en fotogolios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de una modernidad de la época que se sostiene durante 70 años, ¿no? Y esto es realmente, se podría decir también como una suerte de modelo, lo que podría servir para estudiar el diseño, ¿no?, la composición del estudio, y a la vez, a partir de ahí también poder hacer comparaciones o estudios comparativos sobre otros estudios fotográficos en el interior del Perú, ¿no?, que hayan tenido una longevidad parecida o similar. Porque lo que logra
Eugenio y luego con su hermano Aquiles es justamente poder mostrarnos que sí era posible ser exitoso en lo comercial y ser exitoso en lo artístico. Porque ellos, sobre todo Eugenio, se consideraba y era considerado también así como el artista, un artista de la fotografía. Entonces, esta combinación de éxito comercial, ¿no? Porque sí les va muy bien bueno, a ellos y luego a Dubreuil también, ¿no? En diferentes etapas, es porque tenían y se comprendió muy bien que la manera de cómo organizar el estudio era clave para poder sostener la calidad durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, el conocimiento del negocio, ¿no? Y la seguridad artística, ¿no? Es el eje de un poco de lo que va a ser la estética, ¿no? Y cuando Adolfo Dubreuil digamos, la marca y la dirección del estudio en 1892, no es que tampoco él lo tomó de manera inesperada, inopinada, ¿no? Sino que él ya tenía vínculos con la familia Curret, incluso había sido testigo, creo, de la boda, del casamiento de Eugenio con Emilia Baserre. Entonces, había todo un mundo de intercambios, de conocimientos al interior del estudio que yo creo que también fue un factor para que esta continuidad se haya dado, ¿no? Y así como hablaba yo del equipo actual que ha hecho posible el patrimonio, también hay que tomar en cuenta que siempre había una conciencia sobre el valor de las placas. Acuérdense que también eh, eh, cuando se independiza Eugenio y Aquiles de Manurí, a los pocos años compran los utensilios de Manurí, se los compran porque Manurí ya deja el Perú, le compran los utensilios, los accesorios del estudio y también las placas que había producido Manurí durante su actividad en Lima. Y esas placas, bueno, es un periodo que hay que estudiarlo con más detenimiento y hay que poder localizar cada una de estas placas, pero a partir de ahí, ¿no? Aquiles también luego se va y continúa acumulándose el valor patrimonial de este material. Hay muchas familias que piden copias, en fin. Y cuando Adolfo Dubreuil asume en 1892 la dirección del estudio, obviamente es todo el conjunto de placas producidas en las décadas anteriores. Y así sucesivamente vas hasta el año 35. De hecho, el hijo y el nieto de Dubreuil, cuando se cierra el estudio, lo que hacen en cierta manera para indemnizar, ¿no? a sus trabajadores, entregan las placas de vidrio como un valor quizásamente invaluable a Carlos Rengifo y al conserje, como ha explicado Germán. Entonces, esta actitud, ¿no? de conservar y de tener un valor sobre el archivo fotográfico, en realidad lo que estamos haciendo nosotros ahora, hoy en día, es como entrar en esa historia, pero es una historia que no va a acabar ahora, ¿no? Es una historia que va a continuar para las demás generaciones. Por eso es importante que este valor patrimonial, esta expectativa social, cultural que ya hay sobre las imágenes que Germán ha subrayado al final de su presentación, va a continuar. Por eso que también, bueno, un poco combinando lo que es el valor de la estética del retrato, de las imágenes diversas de este gran patrimonio, se inserta, se actualiza en el tiempo cada vez que se toca o se estudia. Hay un par de muestras, por ejemplo, que sintetizan para mí este valor de la imagen, ¿no? Que es el año de 1878, Miguel Grau le escribe a su esposa, él estaba en Angamos, le escribe a su esposa pidiéndole que vaya a sacar, por favor, le dice que tenga la amabilidad de ir a sacar unas copias en el estudio Curret, unas copias de su retrato, porque había colegas suyos del bando boliviano, jefes militares bolivianos, que le estaban pidiendo retratos de él. Entonces él escribe a su esposa pidiéndole que vaya a sacar unas copias. Entonces esta petición individual es muy significativa para poder entender justamente todos los temas que estoy más o menos tratando de hilvanar, ¿no? Primero es la expectativa individual, primero es recurrir a un archivo, recurrir a una obra hecha de retratos fotográficos que cumple con unas expectativas de representación de individualidad en el terreno artístico. Y también Miguel Grau lo está haciendo para poder satisfacer el deseo de sus colegas bolivianos para
repartirles, ¿no?, los retratos porque se los estaban pidiendo. Entonces, este hecho individual también se vuelve a repetir en cierta forma con Abraham Valdelomar en 1913. En 1913, Abraham Valdelomar es asignado como representante de la legación peruana en Roma, y durante su travesía a asumir sus funciones allá, me parece que es en el puerto de Pacasmayo, que le escribe a su madre y le pide a su madre que vaya al estudio Curret para hacerse retratar y que le envíe las fotos a él para su recuerdo. Entonces, estamos, ¿no?, en dos momentos completamente diferentes, con dos personalidades completamente diferentes, pero que muy icónicas y muy representativas para nuestra cultura. Digamos, deseosos de recurrir a la imagen fotográfica hecha por Curret para una expectativa, en el caso de Miguel Grau, para objeto de deseo para sus colegas, y en el caso de Abraham Valdelomar para el recuerdo de la apariencia de su propia madre. Entonces, y así como ellos dos, hay muchas familias limeñas y hay muchos documentales. Y la fuente de los 70 años, de estas más de 30.000 placas que se han declarado, más las que faltan, es una gran fuente a la que se puede recurrir por múltiples intereses. En la vida de la actividad, en plena actividad, he mostrado dos ejemplos, pero tiene que haber habido muchísima recurrencia al archivo. El mismo Carlos Rengifo, cuando ya tuvo en propiedad la mitad del archivo y luego la parte que consiguió, él mismo cuenta, Germán Schwartz, en su libro de Estudio Curret, en un libro, cuenta que él mismo iba por esta fecha de Fiestas Patrias a la redacción de los periódicos justamente a vender unas copias fotográficas de calles de Lima, de celebraciones o de personalidades, haciendo uso justamente del archivo como una gran fuente documental y, ¿por qué no?, también patrimonial. Entonces, esta posibilidad, ¿no?, de ver el estudio fotográfico como una gran fuente, hay que también establecer que en diferentes épocas, funcionando, digamos, operando casi de la misma manera, satisfizo y cubrió unas necesidades individuales, colectivas, en diferentes momentos, ¿no? De hecho, el retrato, cuando Adolfo Dubreuil en 1892 ya asume la dirección del estudio, conserva la marca, el estudio Curret, ¿no?, Curret y compañía, hay una marca ya consagrada prácticamente. O sea, es muy interesante, por eso les decía al comienzo, que ver esto como una empresa cultural, porque la marca Curret es una marca hegemónica, a pesar de que en cada una de las épocas también tuvo una competencia feroz con la que tenía que lidiar. Bueno, en sus comienzos hay muchos, pero se me viene a la cabeza el fotógrafo Pease, Richardson, luego vendría el propio Manuel Moral, Ugarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la marca Curret se plantea, ¿no?, se persiste, porque justamente conserva y sabe dar soluciones estéticas a diferentes momentos, en diferentes expectativas de la sociedad, y también tiene que ver mucho el manejo empresarial del estudio como tal, ¿no? Entonces, cuando duró en 1892 asume esa dirección, prácticamente la marca estaba consagrada, y como dije antes, para él tampoco fue algo ajeno, sino que él sabía de todo lo que implicaba poder mantener esta actividad con éxito empresarial y con éxito también artístico. De hecho, ya para ir acabando también, el retrato fotográfico, que era digamos, el género más demandado en un estudio, ¿no? De hecho, también hay muchas fotos que Germán ha señalado que tienen que ver con un orden, con una capacidad informativa, transdocumental, ¿no? Los Curret testimonian y registran hechos importantes como el combate de 2 de mayo, la destrucción de Chorrillos, el mismo viaje a Tahití, el ferrocarril central, en fin, hay muchos temas que se pueden investigar y se puede incluso también tratar de analizarlos desde el punto de vista estético de cómo se dio solución a cada una de estas situaciones, ¿no? Pero el retrato es el que también va a marcar la artisticidad del fotógrafo, el prestigio del fotógrafo y su reputación. Y cada una de las diferentes modalidades de retrato
resultaban atractivas para diferentes públicos, digámoslo así, por los vínculos y recuerdos familiares, el sentido social público de cada persona, de cada personaje, sea hombre o sea mujer, porque también el hombre también era muy vanidoso también, ¿no? La figura del dandy también aparece a comienzos del siglo XX como una figura glamorosa y hedonista, ¿no? El sentido de pertenencia, la moda, la tarjeta de presentación, la rutina, ¿no? En fin, las identidades sociales tuvieron en el retrato fotográfico un apoyo privilegiado de reafirmación y encontraron en el estudio Curret esa satisfacción de la expectativa sobre sus propias condiciones de vida, ¿no? Los negativos, ¿no? Es un patrimonio comercial, porque el mismo era un activo del estudio de poder contar con el negativo para hacer copias si había más demanda, como el caso de Miguel Grau, por ejemplo. Y también se fue convirtiendo como una suerte de imaginario en la propia contemporaneidad del estudio, ¿no? Que es lo que yo llamo como el patrimonio cultural. Y claro, y hoy resulta que estamos también quizá con la misma expectativa, ya lo dijo Germán, ¿no? Como habrá que plantear ciertas estrategias de investigación y ciertas alianzas con instituciones como tipo con CITEC, Ministerio de Educación, etcétera, para poder hacer convocatorias de tipo interdisciplinar que nos ayuden a hacer de este patrimonio realmente un patrimonio vivo, ¿no? Bueno, eso quería reflexionar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Sí, efectivamente, el archivo ocurre, bueno. Creo que el acto de la declaración implica todo esto, ¿no? Una cantidad de posibilidades oficializadas. Efectivamente, hay muchas personas detrás, hay una larga historia donde la investigación precisamente permitirá ir conociendo a cada uno de los actores que han podido hacer que esto llegue, digamos, a conservarse de cierta manera y tener una ventana, ¿no? En el tiempo, ¿no? A poder apreciar diferentes aspectos dependiendo de las preguntas que nos hagamos cada vez, ¿no? Bueno, para continuar y ya la última exposición que tendremos ahora será a cargo de Isabel Tuzán. Ella es catedrática de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Bordeaux-Montaigne desde el año 99. Es miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, del Instituto Ricardo Palma y también del Instituto Ribagüero. Sus temas de investigación se centran en el siglo XIX, migraciones y circulaciones transatlánticas, literatura latinoamericana y transferencias culturales. Sobre Correa ha trabajado aspectos, digamos, muy íntimos sobre la familiaridad y también sobre propiamente el aporte de la migración francesa al Perú. Acá precisamente va a exponer algo titulado El aporte francés a la fotografía en el Perú. Y bueno, le cedemos la palabra a la doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. ¿Diaporama? ¿En diaporama está? Ya. Ahora sí. Disculpen, tengo que... Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un poco rápido escribir algo, pero verdaderamente me siento muy honrada al estar invitada en este conversatorio con motivo de la declaración como Patrimonio Cultural del Perú de más de 30.600 placas de vidrio de la colección Curret de la Biblioteca Nacional. Esto gracias a las tenaces gestiones de la jefatura institucional y gracias sobre todo, creo, a la Dirección de Protección de las Colecciones de la Biblioteca Nacional, encabezada por Gerardo Trillo, aquí presente, y con quien tuve un primer encuentro hace, creo, 5 años, por el proyecto de una exposición en la ciudad francesa de Burdeos con motivo del Bicentenario. Y desde entonces hemos mantenido relaciones laborales reforzadas últimamente por la investigación doctoral en curso del profesor Carlos Estela Vilela sobre precisamente el Fondo Curret en la Universidad de Burdeos. En 2016, un convenio fue firmado desde la Biblioteca Nacional con la Universidad Bordeaux-Montaigne con la finalidad de llevar a cabo actividades conjuntas con el apoyo de la Embajada de Francia, como el conversatorio
o coloquio que se realizó sobre peruanos y franceses en la historia del Perú desde las primeras revoluciones de la independencia. El aporte francés a la fotografía en el Perú es el tema de esta presentación. Eugenio Curet no fue el primer francés introductor de la tecnología de la fotografía, como lo ha demostrado Hermann Schwartz en su cronología que empieza en los 40, cuando la economía del Perú se modifica del todo por las exportaciones del guano. El Perú se convierte en tierra de promisión para muchos jóvenes que emigran a Lima, pero también al norte y al sur del país. La fotografía se sustituye a la pintura para las familias que desean retratarse de la forma más moderna. Los estudios de fotografía en aquel entonces son empresas modernísimas, en que se necesita un material especializado, pesado, y competencias científicas, en química especialmente. El padre de Eugenio Curet, Francisco, emigró a Chile con su esposa Calista y se instaló como peluquero, coiffeur, una carrera que había de atraerle una clientela preocupada por lucirse con las últimas modas europeas. 3 hijos de la pareja nacieron en Santiago. Luego la familia se trasladó a Lima, donde fue bautizada otra hija en el 32. Madre e hijos volvieron a Francia a mediados de los años 30. Paso a la siguiente diapositiva. En los registros civiles de la ciudad de Angulema, que estuve revisando, llegué por fin hace 3 años, creo, a conseguir la información exacta y que por primera vez muestro de forma definitiva para poner fin a las conjeturas sobre la fecha de nacimiento del fotógrafo. Entonces, en este archivo municipal de Angulema encontré la noticia del nacimiento de Michel Curet el 22 de septiembre de 1839, como hijo de François, peluquero residente en el Perú, según el registro, y de Calixte Chalet. Los testigos de la declaración de nacimiento fueron artesanos, un sastre y un zapatero que no sabían firmar. 6 días antes, el 18 de septiembre de 1939, Francisco Curet había solicitado un pasaporte. Voy a pasar a la otra diapositiva. Entonces también ven aquí una imagen de la Catedral de Angulema, ciudad que se ubica a unos 100 kilómetros de Burdeos, al sur de Francia. Pocos días antes del nacimiento de Michel Curet, como está el nombre en el archivo del Estado Civil, François Curet solicitó un pasaporte para regresar a Lima. Es este pasaporte que tienen a la vista. Estamos en septiembre de 1839. La guerra acababa de terminar. Los partidarios del general boliviano Santa Cruz abandonaron el Perú. El general Gamarra triunfó sostenido por el ejército restaurador que llegó de Chile. Fue en ese contexto cuando Francisco Curet volvió al Callao como socio de una tienda de novedades de París y también empezó a invertir con otros compatriotas en las consignaciones de guano. A finales de los 40 los negocios decayeron. También tienen a la vista el censo de la ciudad de Angulema del año 41, donde ya aparece el nombre de Michel Curet. Madre e hijos están ahí y no está el padre porque está radicado en Lima. El certificado de defunción de Francisco Curet fue registrado en el Consulado de Francia en 1848, con 2 testigos que firmaron el documento. Uno fue Adolphe Dubreuil y el socio de la tienda de François Curet, Pierre Gustave Ducasse,
también litógrafo oriundo de Burdeos. En cuanto a Dubreuil, últimamente la información que he encontrado es que antes de ir al Perú aparecía como fabricante de pianos, lo que justifica entonces también su migración al Perú. Desde siempre, de manera consciente o no, las estrategias matrimoniales intervienen en la formalización jurídica de las parejas, más allá del tópico del amor romántico. Un ejemplo de pareja peruano-francesa fue conformada por el coronel de caballería Salvador Soyer, llegado al Perú en 1819 al servicio de San Martín, y quien se casó oportunamente en los 30 con la joven peruana Mercedes de la Valle, la hija de la pareja Soyer Lavalle. Isabel Soyer luego se casó con el negociante de Guano, cónsul de Bélgica en el Perú, Vicente Oyagüe. Isabel Oyagüe, hija entonces de esta pareja, fue retratada por Curet en esa magnífica foto con motivo del primer aniversario del 2 de mayo, el año 67, un año después de la batalla del 2 de mayo en el Callao. ¿Qué observamos en esa foto? Como Isabel Oyagüe o de Oyagüe, la partícula pretende cierta nobleza, es la gran preocupación de la gente de élite del 19. Isabel Oyagüe abraza la bandera, representa por sí misma esta joven la República Peruana, lleva el gorro frigio de los revolucionarios franceses y un sol de oro muy lindo bordado en el vestido. Eugenio Curet, hijo de François Curet, simboliza la segunda generación de franceses en el Perú. Eugenio Curet llegó al Perú en 1861 y aquí hago un poco una presentación de quién fue Nadar. Ese Nadar, esa N que retomó Eugène Monnory y Eugenio Monnory en su estudio. Entonces, Miguel Eugenio Curet, Eugenio es el nombre que se da el propio Curet, aprende la fotografía, todo un arte y un saber en que coinciden los conocimientos de la óptica y de la pintura. Los años 55-60 corresponden al auge de la fotografía en París por la Exposición Universal de París de 1855, en la que, por ejemplo, expuso pintura Francisco Lasso. Fue un momento de invención de técnicas de enseñanza, especialmente se recuerda en Francia las enseñanzas del fotógrafo Gustave Le Gray, que estaba instalado en Montmartre. Fue el momento del ascenso y la gloria del fotógrafo Nadar. Los estudios de Nadar, como lo ven en esta foto, se ubicaron en uno de los bulevares más céntricos de París. Nadar, su verdadero nombre era Félix Tonachon, prohibió el uso de su marca, de esa N, ostentada en las tarjetas de Curet y de Monnory. Nadar, Félix Tonachon, prohibió el uso de su marca hasta a su propio hermano, esa N roja que él inventó como para retar, era un republicano, al emperador Napoleón III, N también, quien había confiscado la Segunda República Francesa. En parte, la migración francesa también al Perú, a América, se explica por esa revolución al revés que dio Napoleón III, derrocando la revolución, derrocando la Segunda República en 1851. Antes de la invención de la fotografía, Nadar había pasado 1000 penurias como caricaturista en la prensa satírica parisina. Nadar
antes de comentar esta diapositiva, a Nadar le gustaba disfrazarse. Le gustaba disfrazarse. Hubo en París hace un par de años una exposición en la Biblioteca Nacional de París dedicada a Nadar, y se veía a Nadar disfrazado de esquimal, de beduino, de muchos tipos, y me parece que Couret heredó o también tuvo ese hábito de disfrazarse, como se vio, por ejemplo, en esa diapositiva, en esa foto semi-trágica en la que se disfraza de presunto salvaje, ¿no? La fotografía, tenemos que pensar que está destinada a ser vista en familia. Es un mensaje del que posa a las personas a las que va a entregar la foto. Aquí, por ejemplo, no sé si estas fotos ahora están en la colección de la Biblioteca Nacional, han aparecido en Francia recientemente en un libro de un descendiente de migrante francés, de una señora entonces, la señora de un nombre muy relacionado con el negocio del guano en los años 70, y esa madre y su hija. Lo interesante es también todos los detalles sobre la vida cotidiana en esa familia. Contratan a un niño chino por 7 años y se tiene también de esa forma la foto del criado del niño llamado Odón. Otra foto que sí forma parte del fondo Couret de la Biblioteca Nacional, siempre a mí me ha fascinado esa foto que aparece con el nombre de Bolot o Bodot en la colección de la Biblioteca Nacional. En realidad creo que cabe señalar la importancia que se le da en esta foto a las empleadas domésticas que lucen vestimenta de raso o de seda y encajes, todo lo cual significa la posición social muy encumbrada del señor Bolot, joyero en Lima y en París. Las empleadas están ahí en la foto acompañando al niño de la familia Bolot. Luego es muy conocido y me parece que en estas circunstancias es importante recordar la foto del almirante Miguel Grau por los estudios Couret. Ya en otra oportunidad presenté esas fotos que forman parte de los fondos de la Biblioteca Nacional y que nos permitan entender mejor las relaciones entre Couret y Dubreuil. Aquí posan las dos familias juntas. Eugenio Couret se asoció con Adolphe Dubreuil, quien estuvo presente en el matrimonio Couret-Basser en 1872 en la Iglesia del Sagrario de Lima. La colaboración comercial y la amistad trascienden de la galería de imágenes familiares que escaparon a la destrucción del tiempo. Las familias Couret y Dubreuil, vecinas desde los años 40, posaron en varias ocasiones. Las imágenes dan fe de la cercanía que resalta en la disposición de los grupos familiares, como aquí lo vemos con este gesto, los gestos de familiaridad, los gestos que Juanita Dubreuil une, la hija de los Dubreuil, une a las dos parejas. Juanita Dubreuil nació el 10 de agosto de 1885 y llegaría a casarse con un francés natural de la misma ciudad de Angulema, de donde partieron los Couret. Estas son otras tomas de la colección del Fondo de la Biblioteca Nacional del Perú. En estas fotos vemos nuevamente la relación muy estrecha entre Émilie Couret-Basser, la esposa y Clara Dubreuil, la esposa de Adolphe Dubreuil, y la niña en el medio es Juanita Dubreuil. Aquí tenemos a los Dubreuil, padre
e hijo, fotos de los años 80, después de la Guerra del Pacífico. Existen dos fotos que ya comenté en una conferencia de la Biblioteca Nacional en el año 2019 que representan ambas familias juntas. Esas fotos, en esa foto observamos aquí Eugenio Curet cómo se protege de la luz y preside la escena. Los abuelos Dubreuil son las dos personas mayores colocadas de ambos lados. Emilia Curet-Basser está al lado del señor Dubreuil y la acompaña Clara Couturier, Clara, la esposa de Adolphe Dubreuil. Las esposas de los fotógrafos están juntas. Juanita Dubreuil abraza la palmera. En cuanto al niño que está en brazos, se trata de René Eugenio Dubreuil, el heredero, el que también heredaría el estudio Curet. En esa segunda toma, Curet se sustituyó a Dubreuil para tomar la foto. Como tal vez con más experiencia aún, reagrupó a los presentes en el centro de la foto. Dubreuil ocupa el espacio central, al lado de la palmera, que yo defino como una palmera genealógica, esa palmera que abraza a Juanita. Niñas y señoras ostentan vestidos floridos. La nodriza, que se ocupa del futuro heredero de René, está integrada a la familia. Gracias a las investigaciones realizadas en Francia, ha sido posible encontrar ese anuncio de Curet como sucesor de otro fotógrafo ubicado en el Boulevard Montmartre. Su estudio se sitúa en el Museo de Ceras de Grévin, que vamos a ver a continuación, y se apunta en el aviso que en ese estudio se habla inglés, también se habla español, se habla castellano. Gracias a la sucesión de Curet, cuando murió en 1920, en el dossier de la notaría aparece el precio, está el precio de qué precio vendió Curet a Dubreuil su estudio. Fue una suma muy importante para la época. Aquí ven las fotos de lo que son los lugares hoy donde estuvo los distintos estudios Curet, especialmente el Musée Grévin, ya aludido en el anuncio, en el Boulevard Montmartre. Otro estudio en una callecita llamada Cité du Retiro y otro estudio en la rue Legendre, donde sí la familia Curet estuvo mucho tiempo. Aquí es en el archivo departamental de Hauts-de-Seine, cerca de París, el acta de defunción de Curet, con los nombres ahora Michel, y se admitió también el nombre de Eugène, Michel Eugène Curet con R. Por último, en la sucesión, entonces el expediente, el protocolo notarial después de la muerte de Eugenio Curet, como ya lo he escrito, hay la información sobre las distintas personas que recibieron parte de la herencia y hay información sobre esas personas, especialmente nos enteramos de que Juanita Dubreuil se casó con un francés, compatriota, como yo ya lo dije, y que estaba instalado en Lima como ganadero. La tradición de la fotografía se mantuvo en ambas familias también después de la muerte de Eugenio, ya que, y a la pregunta que de alguna forma me hizo Hermann Schwarz
sobre el papel de Aquiles en la relación de los hermanos, resulta que uno podía pensar que Aquiles era el comerciante, pero en realidad nos enteramos de que al regresar a Francia, luego Aquiles estuvo muy metido no solo en el negocio, abrió varios estudios de fotografía en Francia, especialmente en Niza y a su lugar de origen, al departamento de origen, a Dordoña. Ahí el hermano mayor, Aquiles, y sus hijos también se desenvolvieron como fotógrafos. Bueno, aquí termino. Espero que me hayan podido seguir. Muchas gracias, doctora Tuzán. Intentar dejar de compartir la pantalla. Disculpen un poco la incomodidad del tema. O si lo pueden cerrar por mí, mejor. Sí, bueno, déjalo ahí, no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Realmente ha sido un gusto poder tener algunas palabras nuevamente, ¿no? De 72 años que funcionó el estudio, sumados a lo que posteriormente hasta la fecha se ha llegado haciendo diferentes gestiones, tanto, digamos, gestiones íntimas, personales, que tienen que ver con, digamos, como lo que mencionaba Andrés, ¿no? Con la, digamos, con el negocio propiamente, ¿no? Que es lo que finalmente la fotografía en un principio podría significar. Pero por otro lado también lo que refleja esta fotografía como registro, como memoria gráfica, ¿no? A raíz de ello, bueno, me comentan acá por interno que tenemos saludos de diferentes lugares de Ecuador. Me imagino hay siempre un interés, he sabido que ahora hay una gestión del patrimonio fotográfico bastante desarrollada y eso, bueno, nos da siempre mucho gusto. Pero por otro lado, también hay algunas menciones, ¿no? Nos señalan, por ejemplo, nos preguntan si se ha pensado alguna vez en un museo de la fotografía o algo similar. Yo sé que existe un proyecto desde el Ministerio de Cultura que tiene que ver con crear un archivo audiovisual, una cosa así. Hace unos años hubo una reunión en el Cusco donde se trató el tema y también se incluyó claramente el aspecto de la fotografía. Hay muchas ciudades en el país donde la fotografía se ha desarrollado de manera artística, de manera también como negocio, como se ha mencionado, como parte de la, digamos, del circuito económico también. Entonces, son diferentes lecturas que tenemos que tener en cuenta, claro está, pero y también estas preguntas nos llevan a considerar la importancia de esto como patrimonio, ¿no? Como parte de la cultura que se expresa con esta materialidad, ¿no? Que finalmente decodificamos de manera visual, pero es un derecho a la cultura que se tiene para poder acceder a ellas y creo que esta es la finalidad de esta declaración. Este patrimonio, dicho sea de paso, es un patrimonio vigente hoy en día, digamos, un poco más acostumbrados a la imagen digital, ¿no? Ahora mismo estamos a través de una comunicación digital, pero esto lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Sobre la importancia propiamente del registro de las casas fotográficas que han habido, y todo eso, bueno, tiene que convertirse en un patrimonio necesariamente rescatado en algún momento, ¿no? Para eso están las instituciones, pero también está la misma ciudadanía para que resguarde su propio patrimonio, ¿no? Pensando en la memoria gráfica, pensando en su memoria familiar, pensando en todos los demás aspectos que podría tener, digamos, este tipo de registros. Bueno, para cerrar, no sé si alguien quisiera dar una muy breve reflexión, tal vez final, sobre la declaración, sobre la importancia del patrimonio, de la colección. Solamente antes voy a precisar algo. La colección Curret, se ha mencionado que son alrededor de 54.000 placas. Esta primera etapa del trabajo de declaración ha implicado declarar 30.693 placas, ¿no? Existe todavía un camino, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el trabajo continúa, ¿no? Las acciones deben seguir realizándose y eso es una consideración que tenemos en la biblioteca. De verdad que estamos muy agradecidos a todos los que han participado, a los que están escuchando, viendo esta conferencia, este conversatorio. Y bueno, invitarlos, no sé si alguien de los participantes quiere una reflexión final. Les pediría si sea muy breve, si es así, por favor. Sí, me gustaría agregar que la tarea de la Biblioteca Nacional, que es enorme, yo lo sé, y no se dan abasto,
Ojalá que esta declaración como patrimonio genere algún tipo de beneficio económico, incentivo que pueda ingresar al área correspondiente para ponerlo rápidamente en valor y poder verse digitalmente. Porque hay que, sobre todo quería decir lo siguiente, la suma total de placas que llegan a las 55.000 placas, más o menos, 55.167, dice que el colodión, las placas de colodión, que es toda la obra casi de Curret, toda la etapa de Curret, antes que abandonara el estudio, es el 8%. Es decir, básicamente lo que tiene la Biblioteca Nacional es el archivo perteneciente a la etapa de Dubreil, tanto de Adolfo como de René y Paul, ¿no? Los hijos de... pero, sin embargo, hay muchas imágenes que están desperdigadas en varias colecciones en la biblioteca que están en positivas, en tarjetas de visita, gabinete. Yo creo que ustedes deberían tener como tarea poder digitalizar todo eso y poder agruparlas en un solo, en una sola colección, digamos, para que amplíen la época que cubre el archivo en placas con las imágenes en tarjetas de visita, para tener realmente digamos, abarcar todas las épocas, ¿no? Otra vez mis felicitaciones por el logro de la Biblioteca Nacional. Sé que ha sido una labor ardua y felicito a todos los que han participado para que se concrete. Eso es todo. Y yo también felicito a los personales de la Biblioteca Nacional por este trabajo, por esa salvación, más bien, esa salvación como patrimonio cultural que usted, Gerardo, creo que me lo había explicado hace muchos años. Entiendo que a partir de ahora va a ser más fácil, tal vez, hacer trabajos conjuntos, sobre todo lo que desearía. Le informo la dificultad en la actualidad para llegar al archivo digital, para hallar fotos. Si pudieran hallar una forma de facilitar el acceso de las fotos, porque no sé si desde el Perú es más fácil, pero a distancia resulta muy complicado ubicar una foto cuando se la está buscando. Felicidades y ojalá le pueda decir en vivo, en persona, en otra ocasión. Muchas gracias. Sí, Gerardo, yo también ya para cerrar el círculo, también reiterarme felicitación a todos, y incluso también hasta el propio Ramón Mujica, el director que de alguna manera a mí me invitó el año 2013 a investigar Curret con esa idea, ¿no?, en un horizonte de esa declaratoria. Y justamente, bueno, el acto de hoy, que es presente, nos ha permitido viajar al pasado, pero también hay que pensar en el futuro, ¿no? Y yo creo que una herramienta fundamental es un plan estratégico de desarrollo del propio archivo, de la propia colección Curret, incorporando las necesidades, tanto las que apunta Germán como las que apunta Isabel y otras más. Y sobre todo también, ya para cerrar, hay que pensar en las alianzas estratégicas también. Yo estoy convencido de que se pueden conseguir fondos públicos de CONCITEC, de otras instituciones del Estado, incluso privadas, no solamente para potenciar y estudiar el estudio Curret, sino también ya convertirse en un modelo que tenga un impacto en la recuperación de archivos regionales, ¿no?, en el sur, en el norte, en los Andes, en la selva. Yo creo que ahorita mismo la posición de la BNP es como un ente rector de vanguardia, y ojalá que puedan lograrlo. Para eso me ofrezco toda mi ayuda, y Gerardo, adelante, felicitaciones por el gran trabajo, y continúen así, con ese mismo profesionalismo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, efectivamente lo que se busca con todo este trabajo es
bueno, generar mucha expectativa por la importancia que significa la colección, y lo que queremos es que la ciudadanía pueda acceder desde cualquier parte del mundo de la manera más práctica, pero todo eso, digamos, son pasos que hay que dar, y la declaración es sumamente vital para que, nuevamente, se llame la atención sobre esta colección, sobre las demás colecciones, tener imágenes rápidas de ubicar, catalogadas correctamente, sin el logo, para que la gente pueda visualizar la misma imagen propiamente, sin, digamos, algún aditamento. En general, hay muchas cosas, muchas personas involucradas, muchas gestiones, una a otra, ¿no? Casi todas las gestiones, desde que llegó a la biblioteca, a la biblioteca el archivo, han realizado alguna actividad, publicaciones, exposiciones, trabajos de conservación, de catalogación, incluso de digitalización, que ahora se ha modificado y la calidad ha mejorado mucho. Cosas del tiempo propiamente, ¿no? Las técnicas de conservación van cambiando, en fin. Hay mucho, sería genial poder nombrar a todas las personas, igual todas, agradecemos a cada uno que ha podido de alguna forma hacer alguna actividad. Esperamos que sean otras más y donde se pueda reconocer siempre a todos los que han estado involucrados, a ustedes. Y bueno, tengo que señalar también que el director, el jefe institucional de Sioneira, ha tenido que atender una actividad en este momento. Igual la doctora Francesca, que nos acompañó al inicio, también tuvo que retirarse. Ellos han estado muy agradecidos y dejan los saludos propiamente y el agradecimiento por participar esta mañana, bueno, ya mediodía. Y bueno, muchas gracias a todos y vamos a dar por terminada este conversatorio. Gracias. Gracias, chao, chao. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Gracias.